Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Conversamos sobre los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo en las últimas horas. El tema del fallecimiento de Rafael Fello Zuberví en este martes lo voy a analizar con un poquito de detenimiento. Mientras tanto, sigue la búsqueda de los náufragos del naufragio del fin de semana frente a la playa de Juanillo, allá en el extremo oeste de la República Dominicana, ya con un saldo de muertos, muchos desaparecidos y algunos que resultaron rescatados y heridos. En el cúmulo de accidentes ocurridos en el país en los últimos días, va en una pendiente de ascenso preocupante. Los códigos laborales y el Código Penal, así como las reformas a la Ley 340 sobre compras y contrataciones, son puntos de mira del gobierno y del presidente Luis Abinader. Habló de eso en la semanal de este lunes. También habló sobre el tema de la corrupción y lo que ha recuperado el gobierno en los últimos tiempos sobre dinero que se ha visto envuelto en temas de corrupción, dineros del Estado. Las visas suben, las visas hacia Estados Unidos van a aumentar de precio de una manera considerable, más de un 100%, a partir del 1 de octubre, pero ya fue anunciado por la Embajada de los Estados Unidos, por el Consulado de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado en Washington. Y Guido Gómez Mazara responde duramente a las telefónicas sobre el tema del negocio de las tarjetas de la SIM card que usan para los teléfonos inteligentes, para los teléfonos celulares. Estos y otros hechos los vamos a analizar después de la pausa. El presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 386-25 al economista y académico Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de José Manuel Jochi Vicente, quien presentó renuncia a la posición. Díaz cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Inició su carrera como subsecretario de Estado de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Posteriormente, se desempeñó como viceministro de Política Fiscal entre 2012 y 2013, además en Crédito Público de 2013 a 2016, siendo una de las figuras técnicas clave en los procesos de reforma y negociaciones con organismos multilaterales. Fue además director general de Impuestos Internos entre 2016 y 2020. El exalcalde del Distrito Nacional, Rafael Fello Zuberví Bonilla, falleció a los 83 años la madrugada de este martes, tras complicaciones de salud, según confirmó el Departamento de Comunicaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Sus restos serán velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln en Santo Domingo. Además de alcalde en 2 ocasiones, el exfuncionario dominicano se desempeñó como ministro de Turismo entre 1982 y 1986, además en 2001 al 2004. Fue diputado del Distrito Nacional entre 1990 y 1994, además diputado por Barahona en 1998. También fue precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano PRD en el año 2000. Miembros del Ejército de República Dominicana asignados al destacamento La Vigía incautaron un cargamento de 100.000 unidades de cigarrillos de la marca Capital introducidos de manera ilegal al territorio nacional.
La mercancía fue encontrada abandonada en 4 sacos ocultos en matorrales, luego de que varias personas, al notar la presencia militar, emprendieran la huida, dejando atrás dicho contrabando. Las nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles secundarios del 100% a los países que comercien con Moscú son bastante serias, declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos son bastante serias. Algo en ellas está dirigido personalmente al presidente Vladimir Putin. Sin duda, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington, afirmó, y cuando el presidente Putin lo considere necesario, seguro ofrecerá comentarios, agregó, indicando que ahora hay que esperar la decisión del líder ruso de si él mismo lo comentará. El canciller de España, José Manuel Álvarez, pedirá a la Unión Europea que adopte 3 acciones contra Israel debido a la guerra en la Franja de Gaza, declaró hoy en Bruselas, Bélgica, donde asiste a una jornada del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Yo creo que hay 3 acciones que se podrían tomar, afirmó, comenzando por la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, al menos mientras dure la guerra. En segundo lugar, propondrá establecer un embargo de venta de armas a Israel y en tercer lugar, seguir incrementando la lista de sancionados a aquellos que quieren malograr la solución de los 2 estados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su país pondrá una denuncia ante las autoridades de Estados Unidos por la muerte de Jaime Alanis García, un migrante que cayó de un techo cuando intentaba escapar de una redada. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conocí a este hombre hace muchos años. Hace muchos años, estoy hablando desde la misma época en que yo comencé en el mundo del periodismo. Que bueno, yo comencé a finales de los 60, hace 57, 58 años que yo comencé en el mundo del periodismo, trabajando en el periódico El Caribe. Y desde esa época más o menos, unos años después quizás, ya hice amistad y relación y conocí a este personaje de la vida política nacional. Un hombre de oposición, era dirigente del PRD, nativo de Barahona, había hecho ya hogar en la capital dominicana. Miembro de una familia de abogados y políticos, él era abogado y político, Rafael Subelví Bonilla, Fello Subelví. Un hombre siempre afable, siempre con una sonrisa, muy pragmático, un hombre de muchas decisiones, ocupó muchos cargos en la dirigencia del PRD, fue secretario general, incluso en el PRD fue candidato, precandidato presidencial, fue candidato vicepresidencial, diputado, alcalde de la capital,
ministro en esa época, secretario todavía de Interior y Policía. Ocupó muchos cargos. Era un hombre de consulta, un hombre de las negociaciones a lo interno de la alta dirigencia del partido, siempre abierto a resolver problemas. Su hijo, Fellito Zuberví, le ha seguido los pasos en la política. Es el presidente actual del Comité del Distrito Nacional del PRM y funcionario del gobierno. Pero Fello, les recuerdo con respeto y con cariño. Recuerdo aquel día en que Fello me llamó a mi casa y me dijo: Rudy, necesito verte urgente. Bueno, yo no tengo nada que hacer, estoy de vago. Tu gobierno me votó del Listín Diario junto con Miguel Franjul. Eso eran 2 días después, 3 días después de la intervención grosera del gobierno de Hipólito Mejía a los medios de comunicación que eran propiedad de Ramón Báez Figueroa, del grupo Baninter. Cuando la crisis de Baninter en el 2003, el gobierno, viendo un filón en medios de comunicación, ocuparon el Listín Diario, Última Hora, El Expreso, El Financiero, o sea, el paquete de periódicos del grupo Listín. Yo era director de uno de los periódicos. Ahí está la foto emblemática de Miguel Franjul y yo saliendo, cuando nos echaron, Miguel con el cuadro de don Rafael Herrera en las manos. Una foto emblemática. Y el gobierno ocupó los medios y ocupó RNN y ocupó las emisoras y todo, y un grupo de esos que están siempre medrando en el entorno de los presidentes vieron el filón para los planes de la reelección de Hipólito Mejía, que ya estaba en marcha. Estamos hablando del 2003. Y como es lógico, con ese león de presidente, avasallante, Hipólito Mejía, la generalidad de los funcionarios del gobierno, y de dirigentes del partido del PRD en esa época, que eran nuestros amigos de mucho tiempo, y los funcionarios que nos cortejaban a Miguel y a mí, porque éramos directores de periódicos, nos vivían cortejando. ¿Por qué? Es muy bueno tener un director de periódico amigo. Todos se apartaron, se escondieron, se echaron hacia detrás. Nosotros nunca tocamos una puerta de ninguno de ellos. Hubo otra gente que sí, estuvieron ahí. Y aquella mañana recibí esa llamada de Rafael Fello Zuberví. Oh, Fello, ¿cómo estás? Ah, Rudy, necesito verte urgente. Porque él sabía que si me decía otra cosa yo podía. Digo, no, pero ¿qué pasó? No, me gustaría verte urgente, a ti y a Miguel. Está bien, pero ¿cuál es el problema? Mira, hay un restaurante que está en la George Washington, al lado donde estaban los 3 tradicionales restaurantes, que eran el Vesubio, el Carimal y el otro era el Mandarín, ahí en la George Washington, los 3 famosos restaurantes. Al lado, después que esos restaurantes ya no estaban ahí, al lado había un restaurante chino que se hizo ahí, muy buena comida china. Me dice, nos juntamos en tal sitio, en el restaurante a la 1 de la tarde, necesito hablar con ustedes. Bueno, llamó a Miguel, le digo, mira Miguel, me llamó Fello, pues me dice Miguel siempre es más cauto, más prudente incluso que yo. Y me dice Miguel, ¿pero qué pasa? ¿Para qué quieres reunirse? No sé, Miguel, es amigo de nosotros. Pues está bien. Allá nos esperó Fello Zuberví cuando llegamos a la 1 en punto. Y Fello Zuberví, ¿cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué sé yo cuánto? ¿Qué patata? Y me dijo, mira, yo soy un dirigente del partido.
Yo soy, en ese momento él no era alcalde, no. Yo quiero hablar con ustedes. Era funcionario del gobierno, no sé. Yo creo que era funcionario del gobierno. Yo quiero hablar con ustedes porque yo quiero que ustedes sepan que en mí tienen un amigo. Y quiero tenderle mi abrazo y mi mano solidaria para cualquier cosa que ustedes necesiten, para cualquier proyecto que ustedes emprendan, que cuenten conmigo, con Rafael Fello Suberví, que yo soy su amigo. Si necesitan algo, díganmelo inmediatamente. Fue más o menos el tema de la conversación. Y aquello me conmovió tanto porque la mayoría, vuelvo y digo, de los funcionarios de gobierno en ese momento, nosotros estábamos en pie de guerra contra el gobierno de Hipólito Mejía por el abuso que había cometido de ocupar los medios en una violación fragante al libre ejercicio de la prensa, de ocupar los medios y que ya nosotros sabíamos que habían otros propósitos de sus entornos. Con los medios se frotaban las manos. Tomamos el listín, el grupo Listín y las emisoras, las estaciones de televisión para la campaña de reelección. Pero bien, eso se quedó ahí. Eso no. Después las diferencias se resolvieron y bien. Pero aquel gesto me conmovió. Unos años después, su esposa Miguelina Ortiz de Suberví hizo pareja conmigo, con Freddy Aguas Vivas y con aquella chica, le decían Annie Felipe. Los cuatro hicimos un programa de televisión, un matutino, recuerdo en el Canal 33 me parece que era, sí que Freddy Aguas Vivas lo estaba dirigiendo en ese momento. Un matutino. Tuvimos un periodo de poco más de un año con ese matutino, más bien de posicionamiento de temporada. Y ahí conocí a Miguelina, a su esposa. Una mujer agradable, bien plantada, con una visión clara de la sociedad y conocía los temas, fuerte, discutidora, polémica. Y eso acercó más a Fello y a mí ya unos años después, porque ya había una relación, su esposa trabajaba conmigo, yo trabajaba con ella, éramos compañeros todos. Y siguió esa relación. Unos años después, supe que Fello estaba maloso y fui a verlo. Conversé con él, estaba maloso, no era nada del otro mundo. Allá en los últimos años y en el último año y medio, ya su situación era mucho más delicada. E incluso traté de verle, me dijo, sí, es que él no quiere recibir visitas, él está se siente deteriorado, a veces no reconoce la gente y todo esto, y lo sentí tanto. Y a primeras horas de la mañana de este martes 15 de julio, vi a las 6 de la mañana una nota que puso la dirigente del PRD, Janet Camilo, informando del fallecimiento de Fello Suberví y me consternó el alma. Digo que me consternó el alma. Y hoy quiero rendir un homenaje a ese amigo, que el día 6, hace apenas 7 días, cumplió 83 años de edad. 6 de julio de 1942 nació Fello Suberví. Fue secretario de Turismo entre el 1982 y el 2001, síndico de la ciudad de Santo Domingo, 1986-1990, y después repitió 1994-1998. Fue secretario general del PRD
en el 2005, fue precandidato, aspirante a la candidatura presidencial por el PRD en 1999. Claro, no había un choque ahí en el PRD, una cosa rarísima, y fue después candidato a la vicepresidencia con Hipólito Mejía en el 2004. Porque ocurrió que cuando Hipólito Mejía dio el zarpazo de querer reelegirse en el poder, que era una de las figuras por la que luchó siempre el PRD contra la reelección. Recuerden ese PRD de 1970, de 1974, de 1978, de 1982, de 1986, PRD antirreeleccionista per se. Hipólito se empecinó y cambió la Constitución incluso. Modificó la Constitución para él ser candidato nueva vez a la reelección. Y aquel grupo de dirigentes del PRD, entre los que estaba Milagros Ortiz Bosch, estaba Fello Suberví, estaba Tuey Camps Jiménez, estaba, yo creo que el propio, no recuerdo si el propio Salvador, había un grupo, el grupo de los 7 le llamaron, se apartaron y enfrentaron a Hipólito Mejía en ese plan de reelección y se apartaron prácticamente del proyecto presidencial del PRD para las elecciones del 2004, en que Hipólito tentaba la reelección. Atuey Camps formó su partido, el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Milagros Ortiz Bosch se quedó en el partido, pero alejada de la contienda. Lo mismo hicieron otros dirigentes. Claro, Hipólito Mejía perdió las elecciones con apenas un 34% de la votación. Como era lógico, además el mal gobierno no le permitía tener una carta de presentación importante para ese proceso electoral. Entonces, Fello Suberví entró como candidato vicepresidencial. Hipólito le conquistó para que le acompañara en esa aventura y Fello Suberví se dio como un hombre del partido y aceptó y lógicamente perdieron las elecciones. Esa es la historia de un hombre solidario, de un político, abogado, un hombre bueno del país, con virtudes y defectos. Si yo me ponen a evaluar en una tabla de 10, a Fello le doy entre un 8 y un 9, y fácilmente un 9. Siempre porque hay que dejar un punto para los defectos, virtudes y defectos. Rafael Fello Suberví, en paz descanse, en paz descanse. Miren, me quiero referir al naufragio ocurrido en Juanillo el viernes pasado, en que al momento han sido recuperados 8 cadáveres, 8 muertos, 17 personas han sido rescatadas, eso suma 26, entre lo que se estima, eran entre 40 y 50 personas que iban a bordo de esa yola con destino a Puerto Rico. Salió y frente a las playas de Juanillo, en el extremo este de la República, naufragó la yola. Ya afuera, y el desastre ya lo conocemos. Hasta ahora, 8 cuerpos rescatados, 17 rescatados con vida, y entre ellos hay niños, señores, niños. Mujeres embarazadas, y de los 17 rescatados con vida, 7 eran haitianos, que habían pagado para ese viaje ilegal
en Yola a Puerto Rico. Y uno se pregunta, con lo que está pasando en los Estados Unidos y en Puerto Rico, las noticias de todos los días, la persecución de las autoridades federales contra los indocumentados, ¿cómo se anima una persona a emprender un viaje en Yola? Esa odisea de atravesar el Canal de la Mona para llegar, si logran llegar, para desembarcar con toda la vigilancia y la seguridad que hay, para evadir esa persecución que tienen los agentes federales contra los indocumentados, para tratar de aposentarse y hacer vida económica con todas estas agravantes. Yo no lo entiendo. Viendo el tema de las Yolas, el periódico El Día, en su edición de ayer, publica una relación importantísima, señores. En los viajes en Yolas entre República Dominicana y Puerto Rico, del 2020 a la fecha, 5 años, han muerto unas 369 personas muertas o desaparecidas en naufragios, que no se ha sabido jamás de ellos. 369 personas. Y establecen que República Dominicana es el país de la ruta que utiliza más el tráfico ilegal en la región del Caribe. Oigan esto, señores, en el 2002 fue el 2022 fue el año más trágico en estos intentos de llegar a Puerto Rico ilegalmente, con 104 personas muertas o desaparecidas. En el 2024, 95. En el 2021, 65. En el 2023, 41. Y en el 2020, 58. O sea, miren cómo lo que dicen las estadísticas, y con todo y eso, la gente intenta llegar a Puerto Rico. Algo que realmente uno no entiende. Yo no lo entiendo realmente. Lo que cuesta esto. Los organizadores, esto todo es una estrategia. Los organizadores, a veces complicidades de autoridades que les permiten llegar hasta el mar con una yola construida entre malezas y bosques y nadie sabe cómo, y la meten en el mar y arrancan, donde ahí se reúnen 40 personas para un viaje ilegal. Alguien tiene que notarlo, alguien tiene que verlo, alguien tiene que saberlo. Yo pensaba que los viajes en yola a Puerto Rico eran cosas del pasado, pero viendo estas estadísticas del 2020 a la fecha, no son cosas del pasado, son cosas del presente y de hoy. Por eso uno se sorprendió de ver este naufragio del viernes a sábado pasado, pero uno todavía no entiende cómo la gente ve ese espejismo, esa ilusión en llegar a territorio de los Estados Unidos, que es Puerto Rico, con todo este avasallamiento, esta persecución, estas redadas contra los ilegales, contra los indocumentados, contra los inmigrantes, que agrava más la situación del mismo tránsito en el Mar Caribe, en época ciclónica ya, en el Canal de la Mona, con tantas corrientes y tantas cosas, y se aventuran de esta forma. Mujeres embarazadas. Dice una de las versiones publicadas en uno de los diarios que la mujer embarazada que rescataron con vida tenía entre 7 y 8 o 9 meses de embarazo, estaba a punto de dar a luz. Impresionante, increíble esto, señores. Increíble. Miren, hace 2 semanas, ¿sí? 2 semanas, 1 semana y media, Guido Gómez Mazara dio una conferencia de prensa en domingo en la mañana,
y anunció un operativo, una acción directa del Indotel, organismo oficial del cual es presidente del Consejo de Directores, para tratar de controlar y de normalizar y de seguir evitando el robo masivo de celulares que se registra en el país. Se habla de unos 54.000 celulares oficialmente registrados, que pueden llegar a cientos y tantos mil celulares robados. Pero esto no es todo lo del robo, sino el uso de la tarjeta SIM del celular, que es la memoria, el cerebro de un celular. Y cómo esas tarjetas SIM se usan para ponerle en otro teléfono, lo que se llaman maquitos, esos que son desechables, hacer llamadas para acciones ilegales, crimen organizado, sicariato, planificar robos, engañar gente con llamadas telefónicas, robar identidades, narcotráfico. Entonces, decía Guido Gómez Mazara que el tema era el control también de ventas de tarjetas SIM, tarjetas SIM card, de parte de las prestadoras de servicio y de personas en la calle. En un colmado usted va a ir a compra, un vendedor ambulante ahí en la Lincoln con 27, en cualquier sitio, tarjeta, usted la compra, cuesta tanto, y usted se la mete el teléfono y ya usted tiene una comunicación abierta sin registro. Entonces, en la ocasión, Guido Gómez Mazara informó que el Consejo de Directores de Indotel había dado un plazo de 30 días a las telefónicas, a las prestadoras de servicio, para que limpiaran su base de datos sobre todas las tarjetas que han vendido y partir de cero, y que en lo adelante se establezca que cada persona que compre una tarjeta SIM tiene que mostrar su cédula y al lado de él con una fotografía para comprobar que es la persona, para que quede un registro de quién tiene esa tarjeta SIM que se están vendiendo en las calles. Mientras hay batidas para tratar de controlar el robo de celulares y que esos celulares lleguen a manos de la gente de manera ilegal. Pero en este sentido le dieron un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios para que lo hicieran. De esto hace 2 semanas, y este lunes Guido Gómez Mazara, saliendo de un acto oficial, los periodistas le preguntan, ¿cómo va eso? Y él dijo, bueno, las prestadoras han pedido un plazo de 30 días más para hacerlo. Yo lo voy a someter al Consejo, que el Consejo decida, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que ponerle fin a eso. Estas fueron las declaraciones de Guido Gómez Mazara. Quiero informar que el plazo de los 30 días va corriendo. 2. Quiero informar que las telefónicas pidieron una extensión de 30 días más. Les voy a informar que el Consejo de Indotel el próximo jueves va a conocer esa solicitud. Ahora, Guido Gómez Mazara no está de acuerdo con la declaración. Miren por qué. Porque el objetivo de nosotros es contribuir con una reducción significativa del uso vil a la SIM card que están haciendo. Desafortunadamente, los delincuentes han encontrado en el tema de la SIM card no estamos diciendo que la SIM card se presta a la delincuencia, sino que hay gente que hace una interpretación incorrecta de eso. O sea, a la hora de la trazabilidad tenemos dificultades. Repito, pidieron un plazo de 30 días, lo vamos a pensar en el Consejo, pero yo no estoy de acuerdo con los 30 días. ¿Cuál sería el ingreso? Con mil amores, le voy a responder por la dama, el argumento que ellos están utilizando es que tienen que prepararse. Porque recuerden que el objetivo fundamental es que
el capitalismo es eso, rentabilidad. Y yo respeto mucho el derecho que tienen a ser entes rentables. Entonces ellos están diciendo que esto es un circuito que vende, que le va muy bien. Sí, perfecto. Yo respeto mucho el nivel de rentabilidad. Para que ustedes tengan una idea, semanalmente son 400.000 líneas que están aperturadas. El 85% de eso se vende al granel sin ningún tipo de control. Entonces, tienen que entendernos nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un registro también de cómo se está tercerizando la venta. Yo le quiero decir que hay una parte importante de esos ciudadanos que están vendiendo la Simcan en la calle o en los colmados que no son nacionales dominicanos. Entonces, es una responsabilidad de nosotros también colocarlo en el orden, no por ningún tipo de prejuicio. Es que en un proceso de investigación frente a cualquier acto criminal hay que identificar con fotografía y cédula quiénes son los responsables. Ustedes me pueden decir cómo tenemos acceso a la documentación efectiva del vecino país. Entonces, la autoridad dominicana, con todo el respeto del mundo, está haciendo eso. ¿Cómo haciendo? Deje que pase el plazo de los 30 días. ¿Qué proceso está? Vale. No, mira cuál es el problema. No, es que son 5 cárceles. Indotel dispuso de 300 millones de pesos. Y mis queridos amigos de la prensa nos están pidiendo que le demos información mientras están bloqueando. ¿Tú te imaginas? Que le digamos a los delincuentes, estamos bloqueando allí. Ustedes conocen el carácter creativo y la delincuencia no. Pero muchos de los acontecimientos que ustedes ven, pesquisas, tienen que ver con el bloqueo. Yo lo voy a hacer a modo de chiste, como se lo voy a decir. Nosotros encontramos en una cárcel del sur a una persona que rentabilizaba la consulta de brujería. Y la llamaban para consultar el asunto en materia de brujería y quien la llamaba tenía que depositarle una cuenta. La gente se ríe, pero es la distorsión que hay. Pero eso está bien y lo vamos encauzando de la mejor manera posible. Inclusive, en los próximos días tenemos ya una combinación de esas cárceles que han sido bloqueadas. Vamos a combinar con elementos recreativos. Nosotros acuerdo con la Procuraduría y con el Ministerio de Deporte para llevarle ajedrez, baloncesto a los privados de educación. Como ustedes ven, ahí hay un enfrentamiento, pero hay una decisión del Indotel, que es el órgano de control y supervisión de las telecomunicaciones en República Dominicana, de ponerle coto a esto. Y tiene que ser así. Por más dinero, por más influencia, por más poder económico que tengan las prestadoras de servicios, no pueden estar por encima ni de la ley, ni de las disposiciones, ni del bien común. O serán cómplices y reos de culpa. Así de sencillo. Así de sencillo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader tiene la decisión política y como jefe del Estado, de que ya se ha aprobado definitivamente el Código Laboral y el Código Penal. El Código Laboral, que fue un consenso de casi 3 años discutiéndose temas, llegó a un punto donde había
un tema principal que era el de la cesantía, que marcaba una diferencia de criterios entre los empresarios que piden que sea eliminada la cesantía, así a grosso modo, y los trabajadores representados por los sindicalistas que piden que la cesantía se mantenga. Y ambas posiciones son muy radicales y dijo que tiene que ser así. Cuando se llega a la discusión, ante esa situación el gobierno decidió someter el código con el tema de la cesantía abierto, como mismo está la reforma del código laboral, y enviarlo al Congreso y que se decida en el Congreso. Vistas públicas, reuniones, y finalmente se decide llevarlo a la votación. Y en la votación se aprueba en primera lectura en el Senado y se detectan algunas otras cosas en las cuales hay posiciones que dice el empresariado no consensuadas, pero que dice el empresariado también en un comunicado que emitió la semana pasada, que violentan el estado de las relaciones obreros patronales por un lado, y segundo, que serán de mayor perjuicio para la sociedad y para los mismos trabajadores. Y pidieron volver hacia atrás, no aprobarlo en segunda lectura, sino volver a las negociaciones tripartitas, gobierno, empresarios, trabajadores, para buscar puntos de avenencias y de acuerdos en esos puntos en que el empresariado no está de acuerdo. Entre ellos se hablan de que afectaría el trabajo en las zonas francas, de que hay varios puntos. Los trabajadores dicen que están plantados y dicen que no, que tiene que ser así, y que si no se aprueba como está el código y que se mantenga la cesantía y todo lo que está aprobado, ellos aplauden lo que hizo el Senado. Entonces, ahí está el tranque. El Senado anunció que para este martes estaba la segunda lectura, que la retiraba mientras tanto para convocar a una reunión o a reuniones para ver si se llega a acuerdos y, en cierto modo, aceptar, complacer, que se ve bien y es correcto, las quejas de los empresarios, que son uno de los dos sectores principales de este código, de la aplicación de este código. Empresarios, patronos, sindicatos, trabajadores. El gobierno es el tercero imparcial que hace el equipo tripartito de estas negociaciones. Pero en la semanal del lunes, el presidente Luis Abinader trazó su raya de pizarra, tanto de este como del Código Penal. Veamos. Por eso es que necesitamos la aprobación del código para fortalecer la lucha contra la criminalidad y contra la corrupción. Como vemos, estos dos códigos necesariamente hay que sacarlos. No podemos seguir dándole largas y guardando leyes y códigos mientras las situaciones se van empeorando, se van ralentizando, se van haciendo obsoletos los reglamentos institucionales con que se desarrolla la sociedad cotidianamente. Sobre el tema penal, que es menos controversial en este sentido que el Código Laboral, porque son dos posiciones muy, muy fuertes, encontradas. En el Código Penal está definido y decidido, no van las tres causales. No van las tres causales. Se está aprobando el código sin las tres causales, con todo y los zapateos y los pataleos de los grupos feministas, de las ONGs, que abogan por la despenalización del aborto en República Dominicana. Los senadores y diputados se han decidido a revertir su estado de irresponsabilidad de tanto tiempo y proceder y tomar una decisión sobre ese código. Porque eso es lo que tienen que hacer los legisladores. Bien o mal, a favor o en contra, pero tomen una decisión. Están para legislar, para sancionar
las leyes que le sometan. No está de acuerdo, las rechazan. Están de acuerdo, las aprueban. Hay que enmendar las enmiendas. Pero tienen que actuar en consecuencia, no esconderla y querer estar bien con Dios y con el diablo, como se dice. No me enfrento a las feministas, a las ONGs, a los que aprueban la despenalización del aborto, grupos sociales, grupos de presión mediática. Y los otros dicen, no, nosotros creemos en que debe mantenerse penalizado el aborto, esto es malo para la sociedad y no importa que nos ataquen, que nos critican, que nos digan. Frente a esas dos posiciones tienen que tomar una decisión y parece que en ese sentido han decidido tomar una decisión. Y parece, o más bien está planteado, que la decisión del Poder Ejecutivo, en este caso, y líder del principal partido del país, partido de gobierno, con una mayoría legislativa en ambas cámaras, está decidido a que ahora sean aprobados esos dos códigos. Tanto es así que la legislatura vence el 26 de este mes y hay como un atropellamiento del Congreso por decir hicimos, y el presidente dijo, si vence la legislatura, estaré convocando a una legislatura extraordinaria que se extendería entonces del 26 de julio al 16 de agosto, que es cuando comienza la segunda legislatura del año. En aras de que en ese periodo, se extiende ese periodo para aprobar, o sea, tendrían 30 días más en tal caso, para definir, aprobar o sancionar, vamos a ponerlo así, ambos códigos. Así debe ser. Miren, en otro sentido, en la misma semanal, precisamente, el presidente Luis Abinader habló sobre un tema espinoso, la lucha contra la corrupción y la impunidad en favor de la transparencia. Y de eso ha hablado el gobierno. Y esa ha sido una de las tónicas del discurso de la administración y del propio presidente Luis Abinader. Él anunció y dijo ahí, nueva vez, su arenga contra la corrupción, y ha dicho que se han recuperado unos 6.500 millones de pesos en estos últimos años con motivo de acciones contra la corrupción. Y hablaba de unos 3.000 millones de pesos relacionado con el caso de las EDES. Y eso se quedó medio en el aire, porque el caso de las EDES es un caso que fue sometido al PETCA hace 3 años por la Superintendencia de Energía. En esa ocasión estaba Astacio como superintendente, no como vicepresidente de las empresas, yo no recuerdo, o presidente del consejo, y se sometió un expediente para ser investigado ante el PETCA de una serie de acciones irregulares detectadas en las sedes durante la administración pasada, donde ha involucrado, incluso se mencionan, a parientes del entonces presidente Danilo Medina. Eso jamás se ha movido en la opinión pública, ese expediente, aunque tiene 3 años para investigar. Y se hablaba en el momento cuando se sometió de una serie de irregularidades escandalosas, de millones de pesos, miles de millones de pesos involucrados en corrupción. Uno ha sabido, por debajo, que ha habido acuerdos con algunas de las personas investigadas y que han acordado con la autoridad judicial represiva, la Procuraduría, llegar a acuerdos y devolver dinero para no ser encausados o encartados en un expediente. Esa parte no se ha dicho, yo la sé porque las fuentes de uno se lo dicen, pero de ahí salen esos 3.000 millones de las sedes de que habla el presidente Luis Abinader y que a mucha gente los ha dejado en una nebulosa dentro de los 6.500 millones de pesos
que ha recuperado el gobierno sobre temas de corrupción. Así lo dijo el presidente Luis Abinader. Por primera vez en la historia se han recuperado 6.500 millones de pesos, 6.500 millones de pesos que entrarán en el presupuesto en este próximo semestre. Eso se ha recuperado, 3.500 de recuperación directa y 3.000 millones en el caso de las EDES. Y hay en casos en cursos 130.000 millones de pesos para recuperación. 287 expedientes que han sido enviados al MAP. Podemos decir que somos realmente el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencia a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción. Hoy estamos más firmes en que no debe haber impunidad. Hoy estamos más firmes en que se deben respetar los bienes públicos. En relación con la DGIC, que es la Dirección General de Ética e Integridad en el Estado Dominicano, el gobierno dominicano ha emprendido acciones concretas para garantizar una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común. Dos principios fundamentales: la Ley 200-04, el ciudadano tiene derecho a saber y el gobierno tiene derecho a informar. ¿Y cómo vamos? En la evaluación de enero a marzo de este año, del 2025, de 230 instituciones evaluadas, 211 cumplieron satisfactoriamente, quiere decir entre 85 y 100 puntos, y un 7.05% está en cumplimiento. Esto demuestra un alto nivel de compromiso institucional con la transparencia. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de Oye País de esta noche aquí por Colorvisión. Yo soy Rudy González, los convoco para mañana nueva vez a esta misma hora en otra emisión de Oye País. Será hasta mañana.